Buenos días. En este jueves 3 de febrero vamos a abordar la última presentación correspondiente al tema de la teoría de la producción y los costos, que corresponde, como vimos, al literal I de la teoría de la producción. Estamos viendo pues precisamente esta teoría de la producción y los costos, que corresponde al literal I de los puntos de la unidad 1. Solo resta la clasificación de las estructuras de mercado, tema que avanzamos algo al inicio del ciclo. Entonces solo vamos a ver pues la relación entre la producción y los costos y la diferencia entre costos desde el punto de vista contable y desde el punto de vista económico. En la presentación anterior vimos cómo los costos se clasifican, los costes de operación, en costos fijos y costos variables, atendiendo al volumen de actividad económica. Y nos llevó a ver pues esos costes por unidad, que son pues, como decíamos, cruciales para establecer el precio de venta y decisiones vinculadas pues con objetivos de maximización de ganancias o de, por así decirlo, proyecciones de beneficios o ganancias, ¿verdad? Todo eso pues se va a reflejar, como decíamos, en el margen de beneficio que las empresas obtienen, y en la medida que conozcan bien los costes pues unitarios, así podrá planificarse pues mejor el volumen de operaciones, el volumen de ventas y el volumen de beneficios. Hoy vamos a ver la relación entre la producción y los costos, ¿verdad? Adelantamos sobre este punto diciendo que la premisa fundamental es que cuando por el lado de la producción hablamos de rendimientos crecientes, por el lado de los costos estamos hablando de economías de escalas o costos decrecientes, ¿verdad? Si hay pues, como decíamos, una mejora en la productividad del trabajo y de los recursos en general, pues hablan rendimientos crecientes a medida que hay un mayor volumen de operaciones, y esto a la larga consigue que hayan disminuciones en el coste promedio, debido a que una parte del coste promedio se encuentra determinada precisamente por los costos fijos, y los costos fijos por unidad disminuyen al aumentar el volumen de operaciones. Entonces hay pues en el largo plazo, decíamos, esta posibilidad de que al aumentar el tamaño de planta, pues con ello también es posible obtener economías de escala a medida pues que aumenta el tamaño de planta, la capacidad instalada, el volumen de operaciones y el volumen de venta. Entonces todo esto pues precisamente se haya vinculado, ¿verdad? Esa relación entre la producción y los costos se ve en esos términos. Entonces esa relación pues la vamos a abordar uniendo dos gráficos. El gráfico de la izquierda corresponde al gráfico del producto marginal y del producto promedio, que ya vimos anteriormente. Y el gráfico de la derecha corresponde a los costos por unidad, que vimos pues en la pasada exposición, ¿verdad? Vimos pues cómo el coste promedio tiende a bajar, arranca de un nivel, tiende a bajar, llega al punto mínimo en el punto D y luego comienza a subir, o sea que tiene una forma de U. Y vemos además que en ese punto mínimo del coste promedio, el coste marginal intercepta al coste promedio.
Entonces vimos en la pasada presentación, precisamente del día de ayer, miércoles 2, que cuando el coste marginal es inferior al coste promedio, conviene producir más porque cada unidad adicional es menor que el promedio y por lo tanto el promedio disminuye. ¿Verdad? Lo vimos con el ejemplo de pesos. Entonces acá, a medida que se produce una unidad más, esa unidad adicional cuesta menos que el promedio y con ello arrastra el promedio general hacia abajo. Entonces, llegan en este punto, se igualan y de ahí se invierten los términos. Después de ese punto D, en cualquier volumen de producción, recuerden que aquí tenemos escala de operaciones, ¿verdad? Q. Entonces, ahora bien, para cualquier volumen de operaciones mayor al que tenemos en ese punto D, tenemos que hoy producir una unidad adicional, es decir, el coste marginal es mayor que el promedio. Entonces, si se produce una unidad más, jala el promedio para arriba. Entonces tenemos ahí dos regiones, ¿verdad? Una en donde es conveniente producir más y otra donde no es conveniente. A la izquierda sí es conveniente producir más en términos de costes marginales mayores al coste promedio, y la otra región es precisamente cuando el coste marginal es mayor al promedio. Entonces, como ven, tenemos esa relación entre el coste marginal y el coste unitario o el coste promedio. Pues bien, vinculando esto con la producción, hemos graficado acá el producto marginal y el producto promedio, que pues se ejemplificaba con una tabla que vimos anteriormente. Ahora bien, ¿qué podemos ver acá? Primero, que en el punto D, este punto D que tenemos en el gráfico de la derecha, corresponde al mismo punto D, acá donde se corta el producto marginal, que está en naranja, y el producto promedio, que está en verde. Recuerden, acá el coste promedio está en verde y aquí el producto promedio en verde. ¿Lo ven? Para tener clara esa diferencia. Y aquí el producto marginal en naranja y acá el coste marginal en naranja. Vale, entonces como ven, en este punto D se iguala el costo marginal y el coste promedio. E igualmente, en este gráfico de acá, se iguala el producto marginal y el producto promedio. Vaya, entonces hoy, pues tenemos lo siguiente. Vaya, recuerden, la escala no es la misma porque aquí, en este gráfico de la izquierda, se mide trabajo. Y en el gráfico de la derecha, producción o volumen de operaciones. En el eje vertical, aquí tenemos dólares, coste marginal por unidad y coste promedio por unidad. Aquí lo que tenemos son unidades físicas, ¿verdad? Entonces no es igual el gráfico, pero sí el punto D equivale, o por así decirlo, cuando el coste marginal igual al coste promedio, en el gráfico de la izquierda, de la derecha, perdón, en el gráfico de la izquierda también el producto promedio iguala al producto marginal. Veámoslo esto en la tabla. Tenemos el punto D. En el punto D el producto marginal es igual al producto promedio. Y esto significa que el coste marginal es igual al promedio, al coste promedio. Miremos qué es lo que sucede. Vale. Antes del punto D, vámonos por ahora a la producción. Antes del punto D, vemos que el producto marginal, la curva naranja, está por arriba de la curva verde. Entonces nos está diciendo que el producto marginal es mayor que el producto promedio. Entonces, ¿qué significa esto? Que si se contrata un trabajador más, este aumenta. Es decir, si se contrata un trabajador más, este rinde más que el promedio. Por lo tanto, conviene
contratar más trabajadores hasta el punto D. Es decir, cada trabajador adicional añade más al producto total que el producto promedio. Entonces, conviene seguir empleando más trabajadores hasta el punto D. Y esta situación de rendimientos crecientes del trabajo se refleja aquí en costes marginales inferiores al coste promedio. Entonces, la región de la izquierda, a la izquierda del punto D, es compatible en ambos planos. Por el lado de la producción, acá, el producto marginal es mayor que el producto promedio, indicando que cada trabajador aporta más que el promedio por cada trabajador empleado. Cada trabajador adicional, pues, aporta más que el promedio, por lo tanto, pues sí, hay que se conviene seguir ocupando más trabajadores porque cada trabajador adicional añade más que el promedio y, por decirlo así, jala el promedio para arriba de la productividad. Pero si aumenta la productividad, también, o la producción, también los costos disminuyen. Entonces, decir que el producto marginal es mayor que el producto promedio se va a reflejar en que el coste marginal es inferior al coste promedio. Entonces acá, por el lado de los costos, aquí tenemos rendimientos crecientes por el lado de la producción y se va a reflejar acá, hasta el punto D, en esta área en donde hay costes decrecientes. Miremos en la tabla. Dice, antes del punto D, el producto marginal es mayor que el promedio. De manera que un trabajador más eleva el producto promedio hasta alcanzar su máximo en el punto B. Aquí. Y llega un momento que comienza a caer, pero después se cortan con el producto promedio. Coinciden en el punto D. Entonces, llegar al punto D, se iguala el producto marginal al promedio. Y esto se va a reflejar en el gráfico a la derecha en que el coste marginal es inferior al promedio, de manera que la producción de una unidad más disminuye el coste promedio. Entonces, como ven, hasta aquí, la zona toda esta, antes del punto D, hay acá, por el lado de la producción, rendimientos crecientes y por el lado de los costos, costes decrecientes, porque en términos marginales, cada unidad adicional que se produce a un costo inferior al promedio y por tanto jala o arrastra el promedio para abajo hasta que llegue aquí a su mínimo en el punto D. Y recordemos, el coste promedio es el que se utiliza para fijar el precio de venta y el margen de beneficio. Entonces, como ven, hasta acá hay costos decrecientes y acá sucede todo lo contrario. Miremos qué pasa después del punto D en los dos gráficos. Miremos por el gráfico de la producción. Como ven, la línea verde está por arriba de la línea naranja, indicando que el producto marginal es inferior al promedio. Y esto se va a reflejar por el lado de los costos en costes marginales mayores al costo promedio. Entonces, aquí se tiene la situación inversa a la anterior. Si aquí habían costes decrecientes, si hay rendimientos crecientes por el lado de la producción, por el lado de los costos, habrá costes decrecientes. Pero aquí sucede todo lo contrario. Hay rendimientos decrecientes. ¿Por qué hay rendimientos decrecientes? Porque vemos que cada trabajador añade menos al promedio. El último trabajador contratado o cada trabajador adicional contratado añade menos que el promedio y jala para abajo el promedio. ¿Lo ven? Y esto se va a reflejar aquí en que cada unidad producida adicional se produce a un coste mayor que el promedio y en este caso jala o arrastra el coste promedio para arriba. Y si tenemos coste promedio inferior,
sucesivamente quiere decir que habrá menos beneficios al producir más. Entonces, claro, pues sí, porque hay acá rendimientos decrecientes por el lado de la producción y se va a reflejar aquí por el lado de los costos en costes crecientes. Entonces la frontera, como lo ven, es el punto D, ¿verdad? Hasta el punto D hay, podemos añadir aquí esto para que se vea mejor, ¿verdad? Porque lo he puesto junto, ¿verdad? Por el lado de la producción hay rendimientos crecientes, por el lado de los costos hay rendimientos. Y podemos poner la leyenda así, miren, cortamos aquí. Esto significa que hay costes decrecientes, lo cual significa que por el lado de la producción hay, pues, vamos a cortar acá, por el lado de la producción hay rendimientos crecientes. ¿Ven? Están vinculados. Aquí hay rendimientos crecientes, ¿no? Por el lado de la producción. Entonces acá pongámosle, ¿verdad? Sería, hay dos fronteras, ¿verdad? Sería primera etapa hasta aquí, hasta el punto D. Pongámosle así, primera etapa, etapa 1, ¿verdad? O fase 1, como sea. Pongámosle etapa 1. La frontera la marca el punto D. A la izquierda del punto D hay rendimientos crecientes porque el producto marginal es mayor que el promedio y esto se va a reflejar como un espejo en costes decrecientes dado que el coste marginal es inferior al promedio. Entonces hagamos lo mismo acá. Vamos a poner aquí por el lado de la producción hay rendimientos crecientes. Espero que se vea mejor así, que hay rendimientos crecientes. Y significa que por el lado de los costos sucederá lo contrario. Habrán costes crecientes. Acá, ¿ves? Lo pegamos acá. Ahí tenemos, ¿lo ven? Entonces, hoy, esta sería la etapa 2. Y la frontera de las etapas la marca el punto D, ¿verdad? Entonces, en conclusión, desde el punto de vista de la teoría de la producción y los costos, hablar de rendimientos crecientes es hablar de costes decrecientes. O por el contrario, hablar de rendimientos decrecientes es hablar de costes crecientes. A eso nos lleva, pues, como ven, lo que nos quiere decir este gráfico y lo hemos plasmado aquí en esta tabla. ¿Lo ven? Entonces, esa es la idea. Básicamente que si hay, pues, como decíamos, en el largo plazo, lo normal, pues, cuando aumenta la actividad es que hayan economías de escala y que hayan, como decíamos, por supuesto, menores costos. Pero, ¿lo ven? Esto nos dice que cuando hay rendimientos crecientes, es de esperar costes decrecientes, o bien si hay rendimientos decrecientes, pues lo más dable o lo más probable es esperar costes crecientes, ¿verdad? Porque acá la productividad es creciente y aquí es decreciente. Muy bien, entonces a eso nos lleva esta relación entre la producción y los costos. Muy bien, hoy vamos al último punto de esta sección. Vamos a distinguir entre costes desde el punto de vista contables y desde el punto de vista económico propiamente hablando. Bien, ¿a qué se refiere este tema? Pues, este tema nos dice que, ¿a qué nos va a llevar este tema? Pues lo que se pretende demostrar con esto es que la definición de costos desde el punto de vista económico es más amplio que la definición de costes desde el punto de vista contable. A los costos contables, es decir,
a los costos que los contadores consignan en los estados financieros de las empresas, se les llama costos explícitos, porque son precisamente registrados en los estados de resultados, pues, a efectos de declaración de impuestos. Bien, entonces, por tanto, vamos a ver que, por así decirlo, la rentabilidad de un emprendimiento, de una empresa, pues, por así decirlo, la prueba de rentabilidad de una empresa desde el punto de vista económica, desde el punto de vista económico, es más rigurosa que la rentabilidad que determinan los contadores. Es decir, la prueba de rentabilidad de una entidad, de un negocio con fines de lucro, es mayor o es más rigurosa, pues más difícil, por así decirlo, es más rigurosa, digamos, ¿verdad? Más estricta, esa es la palabra. Pero la prueba de rentabilidad de un negocio, de una empresa, es más estricta desde el punto de vista económico porque incluye, además de los costes contables, es decir, los costes explícitos, incluye los costes desde el punto de vista económico y son costes implícitos. Vaya, primero, ¿por qué no se toman en cuenta? Porque la ley no exige, ¿verdad? Como vamos a ver. Entonces nos vamos a detener un poco en la definición de los costos implícitos. Aquí se nos vamos a detener un poco y voy a añadir una lámina más para regresar a esta, para que vean de dónde sale eso. Muy bien. Entonces aquí vamos a hablar de costos costes implícitos. Implícito que a su vez son costos, aquí falta una I, ¿verdad? Costos de oportunidad, a eso vamos. Un concepto básico en el análisis económico es el concepto de coste de oportunidad. Bien, detengámonos ahí. ¿A qué se refieren los costes de oportunidad o los costes implícitos? Vaya, la idea es la siguiente. Cuando yo tengo recursos, puede ser dinero, capacidad laboral, capacidad empresarial, capital, cuando tengo activos, yo puedo dedicar esos activos a usos múltiples. Vaya, por ejemplo, yo tengo una suma de dinero y ese dinero es un activo, ¿verdad? Un activo circulante. Ahora, ese dinero yo lo puedo invertir en un activo financiero colocándolo en una cuenta de ahorro. Sí, claro. Y pues por invertir ese dinero, por colocar ese dinero en una cuenta de ahorro, pues yo puedo, por supuesto, lo hago, el incentivo es ganar intereses, ¿verdad? Los bancos, para que la gente se anime a ahorrar, pues puede ofrecer el tipo de interés más alto que pueda a los ahorrantes, pues sí. ¿Verdad? Entonces, primero tengo recursos, ¿verdad? Para que haya recursos. Entonces yo puedo tener un capital, ¿verdad? De 100,000. Por el ejemplo que tenemos ahí, 100,000. Ahora,
Pero, y así como lo puedo invertir en una cuenta de ahorro, lo puedo invertir en la bolsa de valores, lo puedo invertir en otros activos financieros, acciones, bonos, pues sí, que pagan intereses para que sea rentable, pues, porque nadie va a abrir cuentas de ahorro o depósitos a plazo si no es a cambio de un tipo de interés. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el rendimiento? Entonces, si yo tengo dinero y lo invierto, digamos, tengo 100,000. Y la primera opción es invertirlo en el sistema financiero. Digamos que, vamos a ver aquí, vale, miremoslo así. Yo puedo invertir ese 100,000 al 8%. Y al final del año tendría un rendimiento de 8,000. ¿Verdad? Inversión al 8%. Si lo tengo ese pisto hoy, en enero, al inicio del año, esos 100,000, y en lugar de ahí está, ¿verdad? Y he llegado, perdón, tengo 100,000. Y digo, bueno, ¿qué puedo hacer con esos 100,000? ¿Qué hago con estos 100,000? Bueno, lo voy a buscar cuál es la mejor alternativa de invertir ese dinero en el sistema financiero. ¿Sí? ¿Y cuál es? Y después de verdad consultar a los corredores de bolsa, ir a los bancos, de hablar ¿verdad? O pedir asesoría. Me dicen, no, mire, métalos en esta empresa, en este banco, y usted va a tener al diciembre de este año 22, $8,000, lo que equivale a que le van a pagar el 8% de esos 100,000. Bien, entonces ese es el caso de que yo tenga 100,000. Entonces aquí es rendimiento libre de riesgo. Pues sí, no hay riesgo, pues simplemente meto el pisto en el banco, ¿verdad? Me dan un papel diciendo que yo tengo ese activo en mi favor y me dan derecho a, ¿verdad?, a cobrar al final del año $8,000, es decir, el 8% de esos 100,000. Ahora bien, pero ahí está lo que quiero que vean. Yo puedo invertir acá este capital, vamos a copiar acá, en un rendimiento, emprendimiento. Pues sí. Es decir, en lugar de mejor estar solo esperando que esos 100,000 ganen intereses, pues sí, ahí está la cuestión. De aquí viene el dicho, yo puedo colocar ese dinero en mi negocio propio. Pues sí, puedo correr el riesgo. ¿Lo ven? Entonces acá tendría yo un rendimiento con riesgo. Pues sí, puedo comprar maquinaria, contratar trabajadores, ¿verdad? Poner un negocio pequeño, que sea, pues sí. Pero a lo mejor puedo ganar. Pues sí, aquí está, ya se sabe lo que voy a ganar. Aquí no se sabe, es una apuesta, recuerden. Entonces aquí sería un emprendimiento, ¿verdad? Perdón, aquí vamos a ver. Aquí sería sería un emprendimiento.
Y acá la segunda mejor opción es activo financiero. Invertir en un activo financiero. Una cuenta de ahorro o depósito a plazo. Activo financiero. Bien, entonces tengo esa disyuntiva, ¿verdad? Estoy en el medio, ¿qué hago con estos 100,000? Bueno, la primera es que los puedo invertir estos 100,000 al 8% en una cuenta de depósito a plazo, 360 días. Vale. Bueno, ¿verdad? Lo llevo al banco ya y ¿verdad? Tengo el derecho a retirarlo y a cobrar los 8,000 de intereses en diciembre. El otro es que yo corro el riesgo y en lugar de depositar ese pisto, lo invierto en el negocio y digamos que gano. De hecho, me arriesgué, ¿verdad? Y gané 60,000. Aquí dice resultado de operación. Vale. Entonces aquí gané por correr el riesgo. Valió la pena el riesgo porque gané 60,000. Vaya, entonces hoy ese es en cuanto al capital. Es decir, todo recurso tiene su coste de oportunidad. El coste de oportunidad de estos 100,000 alternativo al emprendimiento son los 8,000 que yo pude haber ganado por, en lugar de invertir esos 100,000 en el negocio propio, la mejor opción que tuve, la más cómoda y libre de riesgo, es colocar esos 100,000 al 8% y ganar 8,000. Pero, digamos que acá, como dice aquí, se cumple aquel dicho, ¿verdad? Que quien no arriesga no gana. Pues sí, ahí está. Algunas personas, mejor, ¿verdad? Prefieren jugárselas, como dicen, ¿verdad? Y correr el riesgo y ganar. Y algunos no, pues sí, así, cada, ¿verdad? Persona es diferente. Entonces, eso es en cuanto al capital. Entonces, el rendimiento libre de riesgo, acá es el coste de oportunidad del capital. Cuando, ¿verdad? En este caso, tenía la opción de, en lugar de emprenderlo, de arriesgarme, pues tuve la mejor opción, es aquella que no corre riesgo, porque recuerden, un negocio no se sabe nada. En cambio, invirtiendo en un activo financiero, con toda certeza, ¿verdad? Los bancos me pagan el interés que promete el contrato. Pues sí. Entonces, ese es el coste de oportunidad del capital, ¿eh? Estos 8,000. Entonces, ahí está la cuestión, ¿bien? Por decidirme invertir, yo dejé de ganar 8,000. Pero vemos que sí valió la pena porque gano mucho más. ¿Verdad? Gano como 7 veces más, un poco más de 7. Pues sí, ¿lo ven? Entonces ahí está para que compense el riesgo, la molestia, ¿verdad? De tratar, pues, con clientes, proveedores, con el gobierno, con sindicatos, pues sí, tiene que, mejor, si el riesgo es demasiado o muy complicado, pues algunas personas prefieren mejor no arriesgarse y emprender, pues, ¿verdad? Una iniciativa. Ahí está, ese es el costo del capital, el coste del trabajo. Ahí está. Recuerden, vaya. Yo puedo también, en lugar de entonces digamos que ya opté por invertir ese pisto en el emprendimiento. Muy bien. Entonces hoy pues ya tomé la decisión, ¿verdad? Para que se vea mejor. Pero como les decía, el 1 de enero tenía esa opción. Esperen, vamos a cambiar acá. Puse otra tabla. Era esta. Sí, ahí está. Y le vamos a dar azul.
Bien, entonces ahí está. Ahora bien, entonces vengo y yo puedo iniciar un emprendimiento, pero puedo pagarle a una persona para que lo atienda, digamos que lo gestione, que sea el gerente o el director, lo que sea. Ahora bien, entonces aquí tenemos que yo puedo ganar un salario, emplearme en otra empresa o en el gobierno. Entonces digamos que yo puedo ganar, siguiendo nuestro ejemplo acá, 12,000. Vale. Puedo tener un trabajo acá, ¿verdad? Aquí sería en costo de oportunidad. Yo puedo ganar 12,000 por trabajar en el gobierno o en una empresa privada. Entonces acá, con el trabajo lo vamos a hacer así. Este salario puedo trabajar para otro. Salario en otra empresa. Vaya, puedo emplearme y que me paguen 12,000. Ahora, la otra opción es que en lugar y este fue el mejor salario que yo pude hallar, digamos, ¿verdad? La mejor cotización de acuerdo al mercado y a mi experiencia y todo lo que además quieran. Entonces, este es el coste de oportunidad del trabajo. Vamos a poner aquí. Vamos a pegar aquí. Después vamos a arreglar eso. Costo de oportunidad del capital y aquí va a ser coste de oportunidad del trabajo. ¿Cómo ven? Entonces estas son dos opciones que tenía. Voy a añadir aquí una fila. Va, entonces aquí es en cuanto al trabajo, sería ocupación vamos a ponerle ocupación alternativa. ¿Sí? Claro. A ver. Vale, entonces aquí tenía, ¿verdad? Para el capital tenía un rendimiento libre de riesgo. 8,000 puede haber ganado en lugar de emprender, pues. Y para el trabajo aquí, esto va para el trabajo, pude ganar 12,000 o bien asignarme un salario en la misma empresa. Recuerden que hay personas que son dueños de emprendimientos, de negocios y se asignan un salario. Salario en emprendimiento. En lugar de ir a trabajar para otro, se pone un salario y está ahí dirigiendo el negocio. Porque hay personas que solo, ¿verdad? Decían, invierten en el negocio y contratan a otro. Pero este mejor prefiere, como decíamos, pues, asignarse un salario. Vaya. Porque quiero que vean es que podría haber ganado 12,000. Vaya, pero digamos que prefirió esta persona no asignarse un salario. Vaya. Entonces, miremoslo así. Vamos a arreglar esto mejor. Vamos.
entonces pudo haber ganado 12,000, ¿verdad? Entonces, digamos, o pudo haber trabajado en el mismo emprendimiento, ganando tanto, vaya. Pero digamos que en lugar de hacer eso, se quedó solamente pues invirtiendo. Vaya, entonces acá, como ven, ocupó su tiempo, no fue a trabajar a otro lugar, solo contrató a otra persona para que dirigiera el negocio y a fin de año se dio esta situación. Mirémoslo así. El total de ventas, el ingreso por operación del negocio típico, ¿verdad? Ingreso giro típico del negocio, ingresos por venta, 140,000. Gastos de operación, 80,000. Vaya, en estos 80,000 van los miles, o lo que le pagó a quien dirigió la empresa, ¿verdad? Entonces aquí esta persona pudo haberse, como decíamos, empleado en otra empresa si tuviese el tiempo, pues sí, pero prefirió no trabajar en otro lado, ¿verdad? ¿Lo ven? Pero siempre tuvo esa alternativa. Eso es lo que quiero decir. Va, entonces, ¿qué sucedió? Va, esta persona metió esos 100,000 al negocio, obtuvo ventas totales por 140,000. Los gastos de operación, salarios, materias primas, etcétera, ¿verdad? Los costos operativos, incluyendo a la persona que le cuida el negocio y que lo administró. Entonces, ¿cuánto ganó? 60. Hasta ahí llegan los contadores, ¿verdad? Es decir, bueno, el total de ventas, 140,000, liquidados contra el total de costes o de gastos, ¿verdad?, de operación, 80,000. Entonces, obtuvimos un resultado positivo, un excedente de $60,000. Entonces, ven, pues sí, nadie se enoja, ¿verdad? Porque hay ganancia. Pues sí. Ahora bien, pero desde el punto de vista económico, todavía hay que descontar los costes de oportunidad. Y por eso son costos implícitos, porque no se ponen en los estados financieros, sino que esto, cada empresa o cada institución decide si lo hace o no. Vale, entonces dice primero, ¿cuáles son los costes de oportunidad del capital? Bueno, son los 8,000 que yo pude haber ganado por colocar ese pisto en un activo financiero. Así, al final de diciembre del año pasado pude haber ganado 8,000. Aquí está. Entonces le restamos los 8,000. Además, también tuve la opción de poder haber ido a trabajar a otra empresa y ganar 12,000. Pues sí. Entonces lo resto también a los 60,000. Entonces le resto los 20,000 que pude haber ganado ocupando ese pisto y, como dije, en invertirlo en un activo financiero o trabajando para otra institución, ya sea del gobierno. Entonces sí, ¿verdad? Como vemos, aún así continúa siendo un buen negocio porque no solo recuperó, ¿verdad?, los costos explícitos, sino también la rentabilidad todavía obtiene 40,000. ¿Lo ven? Entonces, los recursos tienen pues su costo de oportunidad. Vaya, vamos a arreglar eso. Entonces, aquí tenemos los recursos, tenemos capital y trabajo, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a añadir otra fila para que esto se vea mejor. Ahí se van a dar cuenta. Entonces, para que quede esto más ordenado, porque se me acaba de ocurrir esta forma de hacerlo. Entonces, pero sí vamos a añadir una fila, entonces, acá arriba, y se van a dar cuenta que va a quedar esto mejor. Vale, entonces tenemos así, los recursos, tenemos acá, ¿verdad? Recursos. Ahí está la cuestión, como ven, la prueba económica es más rigurosa. Vale. Entonces aquí, empleo o uso alternativo, pongámosle, ¿vale? Uso o empleo alternativo. Uso alternativo. Alternativo, ¿vale? La primera es
el capital lo puedo poner aquí. Vamos a unir esto. Se van a dar cuenta que va a quedar. El capital, tengo 100,000. Y esos 100,000 los puedo obtener, invertirlos en un activo financiero obteniendo un rendimiento libre de riesgo. Pues sí. Entonces lo mejor que yo podía hacer con esos 100,000 era colocarlo en un activo financiero. Invertirlo. Entonces le vamos a poner aquí. Inversión en activo financiero. En lugar de invertirlo en el emprendimiento propio. En activo financiero. Y es un activo libre de riesgo. Pues sí. Es seguro, casi 100%, que el banco, pues sí, me va a pagar lo que promete a fin de año. Entonces, ¿cuánto obtengo? Un rendimiento de, pongámosle aquí, un rendimiento de 8,000. Rendimiento 8,000, es decir, el 8% de esos 100,000. Y este es el coste de oportunidad del capital, el rendimiento que me da la inversión en un activo financiero libre de riesgo. ¿Lo ven? Si yo me arriesgo, entonces, acá va, entonces pongámosle aquí, ¿verdad? Uso alternativo al inversión en negocio propio. Perdón, aquí esto es inversión en negocio propio. Pues sí. Entonces a esto le voy a dar más ancho. Pues, vamos a ver, vamos a dar más anchura. Así, le vamos a dar. Entonces tengo ahí, como ven, los dos recursos, ¿verdad? Aquí le voy a quitar ancho también para que no quede muy desproporcionado esto. Vamos a ver. Son los dos recursos que veíamos aquí. Capital, acá, ¿verdad? Capital. Tengo 100,000, ¿verdad? 100,000. Y los puedo, como decíamos, ¿verdad? Invertir en el negocio propio. Ganar 60,000 o no invertirlos en el negocio, ¿verdad? Simplemente colocarlos en un depósito a plazo y ganar 8,000. Este es el coste, estos 8,000 son el coste de oportunidad del capital y los hemos descontado aquí, miren. Es el costo implícito del capital. Y luego tenemos el costo implícito. El otro uso alternativo es una ocupación alternativa, ganar 12,000 en otra empresa o en el gobierno, y ese es el coste de oportunidad del trabajo. Entonces los 8,000 más los 12,000 pues totalizan 20,000, ¿verdad? Entonces gané 60,000 y todavía le resto los 8,000 más los 12,000 de la coste de oportunidad del capital y del trabajo respectivamente, y todavía me quedan 40. Entonces, como ven, fue buena decisión, ¿verdad? Invertir en el negocio propio, porque la rentabilidad es tal, ¿verdad? El resultado de operación positivo es tal que compensa con creces, además, el coste de oportunidad del capital y del trabajo. Muy bien, nos quedamos aquí y vamos a proseguir en la siguiente exposición con el último punto de la unidad 1, que se refiere a la clasificación de los mercados. Gracias por su atención y pasen un gran día.